eliminar los malos hábitos? Todos sabemos y tenemos detectados cuáles son esos hábitos que de pronto nos están impidiendo cumplir nuestro proyecto de vida. Yo, por ejemplo, si te soy muy honesta, mira, este era mi peor hábito: utilizar mi celular de forma obsesiva e intensa antes de dormir. Esto me generaba acostarme supremamente ansiosa, activada, tenía muchísimos problemas de insomnio e incluso por estos problemas de insomnio tuve tratamientos con antidepresivos y ansiolíticos. Así que en este video te voy a dar unas herramientas iniciales para que tú puedas ponerle fin a esos malos hábitos, entendiendo qué es un hábito, cómo se forma y cómo reacciona nuestro cerebro ante esos malos hábitos. Por supuesto también cómo se pueden erradicar. Vamos a entender primero qué es un hábito, y un hábito es básicamente una conducta que tú repites constantemente y que muchas veces esta se da de forma inconsciente. Mira, nosotros dentro de nuestra, lo que podríamos llamar mente consciente, pues podemos hacer una cosa a la vez, recordar una cosa en determinado momento, pero imagínate donde fuéramos demasiado conscientes de todo lo que hacemos, pues nuestra mente colapsaría. No tenemos tantos focos de atención desde nuestra mente consciente. Así que los hábitos se repiten de forma automática y regular, no tienen que ser tan conscientes, sino que se establecen como hábito para que se automaticen en nuestros comportamientos diarios, en nuestras conductas diarias, para obviamente ayudarnos a ahorrar energía. ¿Qué pasa? Que los hábitos son el resultado de la repetición en un contexto determinado. Al principio, cuando tú estás formando un hábito, eres mucho más consciente de que lo estás llevando a cabo, pero es la repetición lo que nos permite ya hacerlo de forma automatizada y a veces casi que de forma inconsciente. ¿Qué pasa entonces en nuestro cerebro? Que esta repetición nos lleva a hacer unas conexiones neuronales supremamente fuertes, y esto genera que el hábito ya se pueda desarrollar con mucha facilidad. Ahora, por supuesto, tenemos hábitos positivos y hábitos negativos. Yo digo que hay unos hábitos que de forma determinada son positivos o negativos. Por ejemplo, fumar siempre será un hábito negativo. Hay otros hábitos que, dependiendo de tu proyecto de vida, podrían tener esta connotación. Digamos, mucha gente dice: es que ver Netflix es lo peor y estás perdiendo el tiempo, deberías estar viendo un podcast. Pero si tú eres un productor audiovisual que utiliza este hábito de ver Netflix para continuar con su proyecto de vida, de ver las tendencias, ver los planos, la forma de edición, pues este hábito sería positivo para ti. Listo, entonces esto te lo digo para que no satanicemos todos los hábitos. Hay algunos que definitivamente sí son negativos, otros que pueden ser muy positivos y beneficiosos para ti. ¿Qué es lo importante? Que tú tengas la conciencia de entender si realmente eso que estoy haciendo le está sumando a mi proyecto de vida o está, digamos que, alejándome de ese proyecto de vida. Y por supuesto, como siempre, recordarte que así como un hábito se forma positivo o negativo, ese hábito también se puede desaprender. O si queremos adquirir un hábito positivo, también podemos aprender y llegar a ese hábito. Por eso vamos a entender como siguiente punto de este video cómo se forman los hábitos. Los hábitos se forman a través de un proceso gradual que implica tres componentes: la señal o el desencadenante, la rutina y la recompensa. Este proceso se conoce como el bucle del hábito y puedes profundizar mucho más sobre esto en el libro El poder de los hábitos. Vamos a hablar entonces primero de la señal. La señal, o ese elemento desencadenante que me genera hacer un hábito realidad, hacer un hábito posible. Por ejemplo, yo pongo una alarma y entonces esa alarma, ese sonido es el desencadenante para que yo me pare de la cama. O puedo también pensar en un hábito negativo. Vamos a hablar de fumar. Puede ser que yo, cuando esté viendo a mi jefe, me dé esta ansiedad y estas ganas muy fuertes por fumar, porque esta persona ha generado en mí esa señal de ansiedad. En mi caso, por ejemplo, un muy mal hábito, como te contaba, es el tema del uso del celular en las noches. Mira, yo siempre he ido a terapia psicológica y mi psicóloga me decía: tienes que alejarte del celular, pero para mí eso era un poco imposible, porque pues normalmente yo publico en mis redes sociales en la noche. Entonces inmediatamente yo veía que eran las 7 de la noche y sonaba mi alarma para publicar, pues ahí ya estaba yo utilizando esa señal de tengo que publicar como el desencadenante de lo que sería ya el mal hábito, porque yo no era que publicaba y apagaba mi celular y ya está, sino que ahí seguía con este mal hábito de consumir muchas pantallas antes de dormir. La rutina es la acción o el comportamiento habitual que se lleva a cabo después
de obtener la señal. Entonces ya sabes, la señal en mi caso era esta notificación de Tati, tenemos que publicar, y luego la rutina que venía posteriormente era publicar, escribir el copy y demás, dejar mi publicación en Instagram y luego quedarme allí explorando y navegando el feed, comparándome con otras personas, viendo los resultados de otros creadores, activando mi cerebro con la luz de la pantalla y toda la rutina que ya conocemos en el consumo de pantallas antes de dormir. Hablemos de fumar. Entonces tú tienes esta señal de tu jefe que te genera esta ansiedad, tú dices necesito fumarme un cigarrillo, vas y entonces sacas el cigarrillo, lo prendes, empiezas a fumar. La recompensa es esa gratificación o beneficio que sentimos después de haber realizado un hábito, puede ser positivo o negativo, y esta recompensa se puede percibir desde el plano físico, emocional o psicológico. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Que la recompensa refuerza el hábito y nos genera esa emoción y esa motivación para repetirlo y repetirlo. Así que tú dirás, bueno Tati, pero entonces un hábito negativo como fumar, que ya sabemos que está científicamente comprobado que afecta tanto la salud, pues ¿por qué se arraiga tanto sabiendo que podemos, digamos que entender de forma consciente que es una actividad que nos afecta demasiado en nuestra salud? Entonces podemos hablar que la persona que está con ese mal hábito de fumar se siente mucho más tranquilo, es como una tranquilidad temporal cuando está fumando, se siente menos ansioso, y puede que esto tenga desencadenantes a futuro mucho más complejos como afecciones en sus pulmones y demás, pero los seres humanos nos regimos por la recompensa inmediata. Por eso, aunque resulte ilógico, los seres humanos podemos adquirir hábitos muy malos que al generarnos una satisfacción inmediata sí nos pueden estar matando en el largo plazo, pero son difíciles de desplazar por esa satisfacción inmediata que nos da. Hemos hablado entonces que estos hábitos se generan de forma inconsciente, que están automatizados, que entre más tú los repites, menos consciente eres de ese hábito, y que por supuesto entre más repetición hay, la conexión neuronal es más fuerte y es más difícil de dejar ese hábito. Sin embargo, vamos a aprender una técnica, una serie de pasos que nos van a permitir eliminar esos malos hábitos de forma permanente. Por supuesto, dependiendo del hábito, vamos a necesitar un apoyo extra, pero yo siempre digo que si tú tienes de entrada esa fuerza de voluntad interior, puedes lograr cualquier cosa. Lo vemos, por ejemplo, con personas que están adictas a una droga, a una sustancia. Pueden tener toda la ayuda externa, pero si la persona desde su interior no lo quiere hacer, es difícil. Podemos irnos al otro extremo, una persona que no tiene ayuda externa pero ha tomado la decisión de hacerlo. Que podemos encontrar que en muchos casos estos malos hábitos los podemos eliminar nosotros mismos con esta serie de herramientas que te voy a dejar acá, o que en algunos casos, por supuesto, necesitaremos ayuda con psiquiatría, con psicología, podemos tener un entrenador, podemos tener un nutriólogo. Por supuesto, todas estas ayudas son absolutamente necesarias, pero el propósito de este video es que miremos cómo nosotros, desde una serie de pasos y estrategias, podemos ayudarnos a eliminar esos malos hábitos. Vamos con el primer paso para eliminar malos hábitos, y ese primer paso va a ser la autoconciencia. Ya hemos entendido que los hábitos se pueden hacer o se pueden llevar a la práctica de forma automatizada. Tú debes empezar a ser consciente del hábito y tienes que empezar a ser consciente del desencadenante. Es decir, yo entiendo que fumo, ya soy consciente de que esto es malo a largo plazo para mí. Voy a empezar entonces a identificar qué es lo que hace que yo sienta esta ansiedad por fumar. ¿Es mi jefe? ¿Cómo es la relación con ese jefe? ¿Cómo es qué me genera la presencia de ese jefe en mi vida? ¿Listo? En mi caso, por ejemplo, este proceso de autoconciencia era súper enfocado en yo veo pantallas porque quiero estar revisando qué hacen otras personas que yo no estoy haciendo para poder encontrar un camino de victimizarme, ¿sí? Es un proceso consciente que debe hacerse muy profundo y con mucha honestidad para que tú realmente entiendas por qué eso que ya has cogido como hábito te genera una recompensa. Listo, primer punto, autoconciencia. Lo segundo es que vamos a establecer metas claras y en positivo, y vamos a utilizar y lo vamos a conectar con otra forma de eliminar malos hábitos, que es el reemplazo. La técnica del reemplazo y establecer metas claras en positivo funciona, te lo voy a presentar a modo de ejemplo, no diciendo de no voy a coger el celular en las noches porque entonces mi cerebro va a sentir que allí hay un bache, que necesita hacer algo que ya estaba programado
programado para coger una pantalla, sino que yo empiezo a pensar qué otra cosa podría reemplazar lo que yo estoy haciendo. Así que, ¿qué hice yo? Yo tengo mi Kindle, que es este dispositivo de Amazon para leer libros, también es una pantalla, pero el efecto que genera la lectura en mi cerebro es completamente distinto al efecto que genera mi consumo de Instagram, que solo me llevaba a estar supremamente ansiosa, desesperada, frustrada y en un proceso de comparación constante. Así que mi meta en este caso fue no decir voy a dejar mi celular, sino que dije cada vez que publique en la noche yo voy a empezar a leer un libro y voy a leerme 20 páginas del libro en la noche. En vez de decir, por ejemplo, voy a dejar de comer comida chatarra, tú puedes empezar diciendo todas las noches voy a comer una ensalada. O voy a reemplazar el snack de dulce que hago a las 9 de la mañana por una fruta. No sé, es más utilizar esa técnica del reemplazo y poner metas en positivo de lo que sí puedes hacer, porque el cerebro no reconoce el no. Cuando yo le digo al cerebro no voy a ver pantallas, es como si yo lo estuviera alentando a ver pantallas, ¿sí? Así que siempre tenemos que trazarnos esa meta en positivo, lo que sí queremos hacer. La otra que haremos es identificar esas recompensas subyacentes, esas recompensas que te genera ese mal hábito, para que tú puedas allí identificar qué acción puedes hacer para reemplazarla. Digamos, tú dices yo fumo y ya entiendo que no es simplemente por verme cool, por verme más masculino, no sé, sino que tú has identificado que tú fumas porque te calma el estrés o la ansiedad que tú estás sintiendo. Como tú ya sabes que lo que necesitas es una acción para calmar esa ansiedad, podemos empezarnos a hacer preguntas distintas. ¿Qué acción diferente a fumar me permite de forma saludable disminuir mis niveles de estrés y mis niveles de ansiedad? Bueno, yo he encontrado que la meditación es una forma de hacerlo. Voy entonces a adentrarme en el mundo de la meditación y voy a aprender a meditar. Y el siguiente consejo, que creo que para mí es el más importante, es cambiar tu entorno. Mira, yo sé que muchas veces cuando tenemos un mal hábito, nuestros papás, nuestros profesores, las personas cercanas nos dicen es que tú tienes que tener fuerza de voluntad, es que tú debes poner los límites y decir no, y no quiero y no lo voy a volver a hacer, y ya con esa fuerza de voluntad tú logras trabajar un nuevo hábito. Y en un mundo ideal esperaríamos que así fuera, y por supuesto hay un montón de personas que lo logran así, pero tenemos que tener claro que la fuerza de voluntad no es una constante en el ser humano, por lo que ya hemos hablado. El ser humano naturalmente, no es porque tú seas mala persona, yo sea mala persona, que nos pasó chiquitos, no, simplemente nosotros los seres humanos estamos programados para tener recompensas inmediatas. Si nos sentimos que hay una recompensa inmediata, nuestra fuerza de voluntad se debilita un montón y ya pues no podemos llevar a cabo ese hábito positivo de reemplazo. Así que para mí una de las mejores técnicas para cambiar un mal hábito es modificar tu entorno. Como en el hábito tú ya tienes tan automatizada una rutina, tú ya sabes que son esas señales o desencadenantes las que generan que tú entres a esa rutina, que te va a generar luego una recompensa. Tú necesitas cambiar las señales, cambiar ese entorno que te genera esas señales, para que esa modificación del hábito sea mucho más fácil. Vamos a irnos a un caso súper extremo en este tema de hábitos. Prefiero no hablarlo desde las sustancias psicoactivas, por ejemplo, porque ya son temas que hay que trabajarlos con toxicólogos, con psiquiatras y demás, pero te quiero poner un ejemplo súper extremo. Hay un cantante de reggaetón que se llama Nicky Jam y él hizo una serie y él era una persona supremamente adicta, y lo que hizo su papá fue, o sea, como que su papá entendió que el entorno lo estaba afectando muchísimo, y pues su vida de conciertos, estar en discotecas, estar en este entorno de fiesta constante, lo llevaba a estos patrones de consumo, y lo que hizo su papá fue encerrarlo, no estoy segura, no sé, será unos 3 meses, no recuerdo, hace mucho tiempo vi la serie, pero literalmente lo encerró en un cuarto de hotel. No sé si esto desde la psiquiatría, toxicología, etcétera, sea una medida que tenga un conducto regular efectivo, no sé, solo te quiero explicar cómo el papá literalmente implementó con Nicky Jam este tema de cambiarle por completo el entorno. Entonces lo metió en un cuarto, creo que de un hotel, aislado totalmente de todo, o sea, de sus amigos, de los conciertos, de las fiestas, del consumo, de todo, absolutamente de todo. Al principio él gritaba, básicamente se quería morir, pero pues
después de esto salió, según cuentan en la serie, con una dinámica distinta respecto a ese hábito que tenía de entrar en este tipo de consumo. Entonces, esto, como te digo, es un extremo. Aquí estamos hablando de hábitos de pronto que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Como te digo, no soy experta en manejo de esos hábitos extremos, ¿sí? Que tienen otro montón de componentes, pero llevémoslo, por ejemplo, a mi caso de este hábito que te digo me llevó al insomnio, a diagnósticos de depresión, a diagnósticos de ansiedad, a diagnósticos de insomnio por enfermedades mentales y demás. Mira, en este caso yo me di cuenta que habían dos cosas principales. Primero, tenía una notificación para publicar, y esa notificación para publicar lo que me hacía era pues decir necesito coger mi celular, y tenía esta justificación allí de voy a trabajar, o sea, es un momento en el que yo voy a publicar porque esta es la hora que mejor funciona para mí. Lo primero que hice para modificar ese entorno fue yo ya no voy a publicar a las 7 de la noche, yo voy a buscar una herramienta que pueda publicar de forma automática a las 7 de la noche por mí. Listo. Eso primero ya estaba claro. Y lo segundo es que yo me daba cuenta que aunque no tuviera que publicar, siempre que alguien me enviara una notificación a través de Instagram, a través de TikTok, a través de WhatsApp, yo tenía como esa ansiedad de irme a coger el celular, y no con el objetivo de responder y ya, sino de quedarme allí navegando y navegando y navegando, incluso hasta pudiendo ignorar a mi familia. Así que lo que definí hacer fue voy a apagar mi celular a las 6 de la tarde, ¿sí? Lo voy a apagar porque ya aquí no va a haber señal, no va a haber notificación, y lo que voy a hacer es generar dificultad para ese desencadenante. Me explico. Es mucho más fácil que si yo tengo mi celular prendido, yo deslice y me conecte a una red social. Pero si el celular está apagado, yo tengo que prenderlo, esperar varios segundos, luego meterme al celular, luego ir a la aplicación y empezar a navegar la red social. Cuando yo apago mi celular, dificulto ese mal hábito. Entonces eso fue lo siguiente que hice. Después de pasar por este proceso, recuerda, viene el reemplazo, así que lo que yo hice fue decir, en vez de coger mi celular, si tengo un espacio en la noche, lo que voy a hacer es tomar mi Kindle y voy a leer. Y ahora lo que hago es que siempre mantengo mi Kindle en el bolso, de tal forma que si estoy esperando en una cita médica o si estoy haciendo una fila en un banco, no sea esa ansiedad por hacer algo o entretenerme en el celular, sino por enfocar esa necesidad de entretenimiento en mi Kindle. Y otra cosa que hice para modificar ese entorno, mira, esto ha sido demasiado sencillo, pero no tienes idea cuánto me ha servido. Yo tengo una jornada de 8 a 12 del día, esa es mi jornada laboral, que te he dicho que amo haber llegado a ese punto en mi vida, pero yo me daba cuenta que, listo, yo me puse esta meta y eran las 9, yo no había hecho mucho porque yo estaba metida en Instagram, chismoseando lo que no tenía que chismosear, llenándome de ansiedad, comparándome, etc. Hice algo tan sencillo, te lo quiero mostrar, te lo quiero explicar. Mira, esta es la pantalla de inicio de tu celular, y yo siempre tenía en mi pantalla de inicio Instagram. Entonces siempre estaba yo ahí metiéndome, comparándome, etc. Y lo que hice fue simplemente llevar Instagram a la última pantalla de mi teléfono. Tú sabes que los teléfonos pues tú deslizas y tienes diferentes aplicaciones. Ya Instagram no está en mi pantalla de inicio, y no te puedo decir cómo disminuyó mi tiempo en pantalla. O sea, iPhone, no sé si otros celulares, pero iPhone te muestra tu tiempo en pantalla y disminuyó un montón. Así que, como te digo, este video es la señal de que puedes empezar a formar nuevos hábitos que te permitan alcanzar más ese proyecto de vida, esa sensación de bienestar, de paz interior, y por supuesto también se pueden suprimir malos hábitos. Comerse las uñas, la forma en la que nos alimentamos, la forma en la que nos ejercitamos, el tiempo que le dedicamos al trabajo, el hábito de compartir con nuestra familia. Todo lo que nos habita es literalmente un hábito. Y los hábitos que nosotros desarrollamos en el presente son los que van construyendo nuestro proyecto de vida a futuro. Así que básicamente los resultados que tú obtienes son simplemente un reflejo de lo que tú estás haciendo con tus hábitos, con tus rutinas diarias, que tanto te dejas llevar por hábitos negativos, que tanto lo inviertes a construir hábitos positivos. Y esa definición de hábitos y de cuáles son los positivos y cuáles son tus hábitos negativos tiene que venir muy de ti, no que nadie te lo diga, sino que tú puedas tener esa autoconciencia de decir,
esto me hace daño, lo voy a modificar y tengo la fuerza interior para hacerlo y tengo ya estas herramientas para lograrlo. Si no lo logro sola, puedo encontrar ayuda con profesionales que me permitan tener más herramientas para modificar ese hábito. O por supuesto decir, estos son los hábitos que me han ayudado a mí a estar donde estoy, quiero conservarlos y quiero seguir trabajándolos. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho. En la cajita de información te voy a dejar el link para que puedas acceder gratis a mi membresía durante 30 días. Mi membresía Atajo al Éxito es un programa que hemos creado para que los emprendedores puedan estar en formación constante y que puedan facturar mucho mejor con sus negocios, tener una excelente calidad de vida, entender cómo hacer negociaciones más estratégicas y todo lo que cobija este ecosistema emprendedor. Haz de cuenta que es como un Netflix, pero no para entretenerte, sino para educarte en emprendimiento. Si te gusta la membresía, si durante estos 30 días la disfrutaste, luego simplemente seguirás pagando $9.97 al mes, y esta membresía es muy especial porque cada semana vas a tener contenido. La mayoría de las clases son en vivo, las dictamos mi esposo Chris y yo, que ambos somos mentores de emprendedores, y también tenemos espacios de preguntas y respuestas en vivo para que nos conectemos, para que nos podamos conocer y para que yo directamente te pueda ayudar a responder todas las inquietudes que te puedan surgir en este maravilloso mundo de emprender. Así que en la cajita de información te dejo el link. Recuerda que siempre te espero en mis redes sociales, donde me encuentras como Tati Uribe M. Tengo Instagram, tengo TikTok, allí tenemos contenido todos los días y tú y yo nos vemos muy pronto. ¡Chao!